Bueno, entonces un video de Un presentación video de presentación en cuanto a lo Ajá. que es para Drop lo que es y, Drop y y un video un video de una creación de una de una experiencia creación desde de una cero, experiencia porque es desde que cero, pilla que porque es que nosotros ya que nosotros vamos a vamos cumplir a pues un año ya cumplir el pues otro un mes, año ya entonces el otro mes, sería hacer entonces como sería un hacer evento como un virtual del evento aniversario. virtual del aniversario. Entonces Ajá. estábamos pensando Entonces de que estábamos fuera pensando de un que en vivo, fuera un en vivo pero pregrabado. grabado. Entonces, Entonces, donde pues se edite el donde pues se video como edite con el video como con diferentes diferentes, tomas y o sea, es como o sea, mostrar es como mostrar y hacer sentirle a la gente que está en a una la gente fiesta. que está en Entonces se una van a fiesta, mostrar entonces se van a como mostrar como diferentes diferentes espacios, se va a espacios, hacer un se va a hacer un performance y performance, pues y pues voy a mostrar en el video voy a como mostrar en desde el cero la video como creación desde cero la y creación vamos a y usar vamos pues a DJs no de usar acá de pues Popa, DJs no de entonces acá también de es como Copa, para que entonces la también es gente como para que se la dé cuenta que gente no es se dé necesario cuenta tener que el no es DJ necesario acá tener para el DJ poder acá para transmitir poder con él. transmitir con Y él. pues pienso crear Pues un pienso video crear un documental video como con documental entrevistas de como los con DJs, los entrevistas de los VJs, DJs, los los DJs, ravers los ravers y así. y así. Listo. Pues digamos que esa cuestión pues es bien bacana porque digamos que, bueno, desde lo que hemos hablado anteriormente, pues digamos que para el proyecto Drop, pues ya está muy establecido que una de las piezas principales que se va a trabajar van a ser como los audiovisuales para mostrar y evidenciar pues todo lo que ustedes hacen, cómo lo han venido haciendo y cómo ha funcionado, que me parece a mí pues como uno de los canales más efectivos para lograrlo, ¿no? Entonces digamos que bien sobre eso. Igual pues me imagino que pues como tú dices, ese evento ya es en un mes. Entonces, digamos como que uno dice, uff, pues si ya sea en un mes hay un resto de cosas que hacer para poder organizar, digamos, como esos videos o poder hacer todo lo que se quiere hacer, pues en concreto Sí, para ese asunto, ¿no? Digamos, ¿cómo te sientes tú frente al factor como de los tiempos para hacer como todo eso para un mes? O sea, ¿cómo si dices tú, uff, no, eso es mucho camello o es, no, todo bien, no pasa nada? ¿Cómo lo pues, ves? pues a mí me parece que es A mí me resto parece de que el camello, resto de cabello, pues, pues, a ver, a ver, obviamente para el otro obviamente mes tengo que para tener el otro creado el momento que video tengo que te creado digo el como video, que de te digo como cómo se de crea un evento desde se crea un cero y evento hacer desde sentir cero esa y hacer experiencia a sentir esa las experiencia a personas las personas como Sí. virtualmente. virtualmente. Entonces siento que pues Entonces siento ya que nos pues, reunimos ya nos y empecé a reunimos grabar y como empecé a grabar como desde que nos desde reunamos y que nos sacamos ideas, eso reunamos y como sacamos que ideas, ya lo eso como que empezamos a hacer, ya lo empezamos a hacer, pero ya, o sea, pero ya ya, o sea, desde ya la próxima desde semana la tenemos que próxima empezar a semana crear tenemos el que video empezar a como crear tal. el video como tal. Entonces, pues pueda que lo Pueda hagamos que en lo julio o hagamos en en agosto, julio o en porque agosto, siento que está muy, muy, muy que está encima y tenemos que muy contar encima y también tenemos como que contar con el también DJ en la con otra el DJ ciudad, y que en la también otra se ciudad, que grabe, también se tenemos que contar con grabe, los tenemos que contar VJs que con los hagan su DJs contenido, que porque hagan su vamos a invitar contenido, a porque vamos a más invitar a VJs para más que se DJs para puedan que dar se a puedan conocer. dar a Entonces conocer. yo creería que Entonces yo lo creería que tendría para lo tendría para finales de julio finales de o julio mitad de o agosto, mitad de agosto, pero entonces yo te iba a pero preguntar entonces yo te iba si a preguntar si este contenido este audiovisual tenía contenido que ser para audiovisual este tenía que ser semestre para este o ya lo semestre dejamos para el o ya otro lo dejamos semestre, para el ¿verdad? otro semestre, ¿verdad? No, claro, porque es que es muy, muy hardcore armar como un video de aquí para dentro de 15 días con todo lo que se quiere que hacer y para que mantenga como unos niveles de calidad, es muy, muy, muy complejo decirte, no, eso tiene que estar para este fin de mes, no. Además Sí, que es parte de tu proceso dentro de lo que haces con tu proyecto, ¿no? Digamos, nosotros es el primer semestre y estamos organizando ideas y estamos en esto y lo otro y ya hay unas ideas organizadas y pues en concreto, pues ya hay un lineamiento de lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer. Entonces lo que se hace es empezar a alimentar ese lineamiento o ese proyecto, pues con lo que tú dices, ¿no? Bueno, entonces ya se va a trabajar con la fiesta de aniversario, o la fiesta virtual de aniversario. Entonces ese es un punto de partida, ¿ya? Entonces me imagino que ustedes, pues ya entre el grupo de trabajo de Drop se han reunido a decir, bueno, mire, vamos a hacer esta fiesta, entonces va a ser virtual, vamos a trabajar tal tipo de contenidos. Uno de los puntos sí. ahí que es como interesante y que a veces se pone como un poco denso es listo, ¿cómo se hace para generar, ¿no? Toda la experiencia drop a ese público?
O sea, ¿cómo logro yo que mi público pase de una experiencia sensorial, táctil, en espacio, o sea, pues, como lo que pasa en un evento como tal, a convertirlo en una experiencia drop en su lugar de residencia, en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo se logra? Porque como lo que hemos hablado antes, pues es que es una experiencia multisensorial, donde está obviamente el audio, está el video, pero también están otros sentidos inmersos, ¿no? También está el olfato, también está el gusto, también Sí, está el tacto. Entonces yo decía, uy, pero cagada. Es como decir, por ejemplo, lo que está pasando ahora como con los en vivo de muchos artistas, ¿no? Entonces vemos como que muchos artistas están en plan de listo, nosotros hacemos un en vivo y es gratis y todo el mundo del que quiera entrar entre y sale para pintura. O por ejemplo, como lo que ha pasado con otros, entre comillas, artistas que han dicho, no, vamos a hacer un en vivo y cuesta tantas lucas y que no sé qué, no sé cuánto. Ahora, ¿cómo funciona esa dinámica frente a lo que ustedes proponen? Porque, digamos, muchas veces cuando hemos hablado como de la experiencia de Drop, siempre ha sido como de que, no, lo que pasa es que en ocasiones, dependiendo de la fiesta o el tipo de fiesta o lo que se quiere decir o comunicar, tú me decías, es que, por ejemplo, el cóctel o lo que se da tiene que ver o tiene una relación directa con el evento. sí, Entonces pues uno dice, ve, pilla ¿qué que tan Pues loco? pilla que Dime. respecto a eso nosotros como respecto que a eso teníamos nosotros como pensado que teníamos pensado eh, eh, escoger como unos ver como invitados, los invitados como invitados, que los siempre, invitados siempre, como siempre, que siempre van se van y enviarles a sus casas enviarles las a sus casas invitaciones las como invitaciones como impresas y impresas también pues y algún también pues algún cóctel cóctel o no sé, en eso estamos pensando en eso como estamos pensando como algo funcional, algo pero hacérselos funcional, pero llegar a la hacérselos casa. llegar a la casa. Esa es como Exacto, la eso era lo que idea. estaba yo La pensando. O idea. sea, qué tan loco es como llegar y decir, pues por ejemplo, su set de invitados, su grupo de invitados, digamos como es un público reducido, llegar y decir, parce, vamos a rastrearlos en Popayán, dónde viven, dónde están, pues los que estén en Popayán, obviamente, y decir, parce, que les llegue a su casa la invitación en físico con un cóctel. Digamos que, digamos, a las 12 de la noche se va a hacer un brindis con los cócteles digamos, por el aniversario, una cosa así por el estilo, y que cada uno llegue tan, sea el cóctel y sea como el punto auge y ahí todo el mundo se enfieste. Digamos, ese es Sí, como un sí. punto interesante, sí, porque sería como bacanísimo. Pero entonces, digamos, pues todo eso a mí me parece que funciona re bien. O sea, de ir organizando todo eso. Además que el armar la fiesta, el evento de aniversario, pues da el pie para narrar la historia, narrar la dinámica, narrar lo que hace Drop desde el punto cero. Como llegaría a empezar a decir, bueno, ya tenemos la idea, que es tu aniversario. Digamos que llegaría a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues por el aislamiento no se puede hacer en físico. Entonces, bueno, se empieza como a narrar todo eso que va pasando en la mente de ustedes, de qué es lo que se piensa hacer desde el punto cero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso es como llegaría a decir, pues no sé cómo serán las reuniones que ustedes hacen, si se reúnen en físico o si se reúnen así en plano, estamos en Zoom, están los tres, cuatro así cada uno en su casa en Zoom, entonces como que está la vaina ahí y uno dice, ve, qué cagada, así se reúnen y empiezan a hablar, como hacer unas pequeñas capturas de video de la pantalla mostrando ese asunto, cosas por el estilo, como para narrar la dinámica de lo que ustedes están haciendo. Porque, digamos, está la parte del evento y lo que se planea hacer para el evento, pero también está la memoria, ¿no? Y entonces, digamos, la memoria es la que va a permitir saber en concreto todo el trabajo que está tras la realización de un evento, que mucha gente dirá, no, pues que armar una fiesta, eso es breve, pero uno ya empieza a decir, no, eso no es tan breve como llegar y decir que ya, venga, traiga un DJ, ponga unos equipos ahí y hágale, no, sino que tiene todo un proceso. Y entonces ese proceso, eso que ustedes hacen dentro del proceso, pues es como lo más rico o lo más enriquecedor de lo que tú haces, de lo que ustedes están haciendo. Porque en concreto, digamos que uno también como de los objetivos o como una de las vainas cumbres del proyecto Drop es mostrar que no es tan fácil. O sea, pues lo digo por el asunto como llegaría a Sí, decirte que generar este tipo de dinámicas, generar este tipo de eventos y todo esto que se está haciendo, no es tan sencillo y entonces muchas veces exige de un esfuerzo personal, grupal, muchos de los casos un esfuerzo económico, un esfuerzo logístico
que es bien denso, pues en la ciudad de Popayán, ¿no? Y entonces para que la gente también entienda, marica, para hacer esta fiesta o para hacer esta cuestión, se tuvo que haber hecho todo eso. No era solamente como que, ay, no, mira, esa casa vacía o esa bodega vacía y ahí se metieron. Entonces, a mí me parece súper bacano como ir cuadrando todo ese asunto. Desde, claro, desde ahora que están empezando, vamos a hacer esto, lo otro, ir haciendo lo más posible como la captura o la memoria de ese tipo de cosas. Igual es un material de referencia, es un material de archivo que más adelante va a ser necesario. Como llegar y decir, ay, no es que tal día nos reunimos a hablar de tal cosa y eso no quedó grabado. Ah, qué embarrada porque es súper importante o como sea. ¿Ya? Y entonces, digamos, eso a mí me parece como súper chévere, pues porque va a ayudar a evidenciar lo que es drop y sobre todo como, pues, como en esta dinámica tan densa que digamos que en el caso de tu proyecto es como llegar y decir el aislamiento preventivo, pues fue un golpe duro para lo que ustedes venían haciendo. Pero entonces como llegar y decir, bueno, es que este proyecto se está reinventando, aunque esa palabra reinventarse ya me sabe como a cacho. Todo el mundo se está reinventando. Pero iba a decir cómo entonces ustedes utilizaron otras estrategias, cómo empezaron a trabajar otras cosas para lograrlo, ¿ya? Entonces, ese es como uno de los puntos bacanos para llegar y empezar a trabajarlo. Y entonces es como llegar y decir, en este punto me imagino que ustedes ya tienen como pues ya tienen la idea, ¿cierto? Ya tienen en concreto, pues, qué es lo que quieren trabajar, qué es lo que van a hacer. No hay una fecha todavía clara, pues por lo que tú dices, bueno, es que es en julio, pero de pronto por los tiempos se alarga un poquito para agosto. Digo, igual eso no es algo que afecte al desarrollo del proyecto. Yo lo que veo en este punto, así como súper bacano, es de empezar a ver cómo se estructura ese encuentro virtual de aniversario. Sí, Cómo es se que empieza a armar. pues a mí me parece que Pues tiene a mí me que parece que ser tiene que ser muy bien muy estructurado, bien pues porque todas las estructurado, fiestas porque como todas de las drop han fiestas salido como de muy drop bien han salido muy y pues bien. ya siendo el Pues ya aniversario tiene siendo el que quedar aniversario tiene que muy, muy, quedar muy, muy muy, bien esa muy, muy, fiesta muy bien virtual, no esa como la fiesta anterior, virtual, no y como pues la ya que lo vamos anterior. a hacer Pues desde ya que lo vamos a Popayán, hacer desde pues, Popayán, pues no sé, tiene que salir no sé, perfecta, tiene que salir entonces sí perfecta. pienso que puede Entonces sí, ser, pienso yo que creo que puede a ser, finales de yo creo que julio. a finales de julio. Exacto, porque además, claro, ustedes ya tuvieron una experiencia con la que pasó la vez pasada, entonces empezar a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue el asunto con los equipos? O sea, ¿cuáles fueron como todos esos problemas técnicos, por así decirlo, esos inconvenientes, esas cuestiones, qué fue lo que pasó? Porque ustedes, claro, están en esa fase de empezar a decir, ve, ya tal vaina falló, tal asunto falló, ¿cómo lo van a solucionar? Porque no solamente como desde el plano del diseño, o tú como diseñadora vas viendo cómo se resuelve eso, sino que como equipo de trabajo de Drop, ustedes van a empezar a decir, si no, es que ya que sabes, la conexión estuvo repailas, y entonces está el asunto, cómo se resuelve, o sea, desde dónde va a transmitir el DJ, bueno, si el DJ en su casa donde vive la red es super paila, y entonces qué, y entonces está, bueno, una Sí, cantidad por de factores. eso Por pensamos eso como pensamos hacerlo como pregrabado, hacerlo para no pregrabado, tener como para problemas no de tener como problemas conexión y de el DJ en conexión otra y ciudad y en otra así se ciudad y podría así complicar un poco podría más. complicar un poco más. Exacto. Entonces, digamos, para mí ese tipo de cuestiones son como súper vitales. Y ahora, digamos, eso es como desde el plano técnico, ¿no? Como que todas las características técnicas de equipos, conectividad, DJs, personas, todo ese factor logístico. Ahora, ¿cuál es la narrativa? ¿Cierto? Porque, digamos, uno de los puntos importantes que ustedes siempre han trabajado como con Drop es que cada una de los encuentros, ya sea presenciales o virtuales o como sea, tienen una narrativa. Ahora, obviamente, ustedes tienen de excusa o de pretexto, por así decirlo, el aniversario. Pero ¿cuál va a ser la narrativa de aniversario? Me imagino que ustedes empiezan a generar como un Sí. discurso para eso, ¿no? Pues aún todavía no Aún nos hemos todavía reunido los no nos tres, hemos reunido los pero me he tres, reunido con me he Santi reunido con y Santi se quiere y tratar como el quiere tratar concepto como el del cuerpo, concepto del cuerpo del ser humano y la humano y tecnología, la creo, aunque tecnología, pues creo, aunque pues todavía no está muy, todavía muy no está concreto, muy pues no hemos concreto, aprobado pues los no tres hemos el aprobado los concepto, pero tres está el como concepto, basado pero está como en el basado cuerpo, en el en el cuerpo. cuerpo, en el cuerpo. Entonces, mira, por ejemplo, a mí también me parece como súper chévere ese asunto.
digamos, es como esa fase de lluvia de ideas, ¿no? Como que hay una idea por ahí rondando frente al cuerpo y empiezan a surgir todas las dinámicas entre los participantes o los, digamos, como los cabecillas de drop a votar ideas sobre esto y lo otro, hasta que llegan a un consenso. Digamos que esa parte también es súper bacana. Digamos que todo eso que está pasando es súper bacano y hay que empezar a decir, uy, no, mira, esto fue por aquí, esto fue por acá, esta aportó tal cosa y entonces ya el concepto general, pues digamos, o la idea que se está manejando alrededor del cuerpo es tal y entonces digamos como que el cuerpo y lo digital, el cuerpo y la virtualidad del cuerpo y tal cosa, como sea. Y entonces ya decir, bueno, y después de tanto discutir, es como llegar y decir cómo son las discusiones del grupo creativo para decir, mire, después de tantas discusiones, debates, ir y venir, se llegó a esto. Y entonces esta es la idea general de lo que va a ser la fiesta. Y es alrededor de esa idea donde se empiezan a integrar todos los demás elementos, ¿no? Del espacio, de los pregrabados, de cómo va a ser el montaje, de cuál va a ser la dinámica, de qué otro tipo de cosas se integran a ese evento y a esa experiencia drop. Digamos, porque siempre es pensando en el concepto de la experiencia drop, ¿no? De llegar y Sí, empezar a decir que esa es la esencia. Y entonces, a mí me parece como súper bacano de llegar y empezar a hacer, digamos, tú como diseñadora, de empezar a organizar esos elementos que se van a empezar a articular, ¿ya? Digamos, como empezar a decir, listo. Eh, digamos, uno a veces lo piensa como la lista de cosas por hacer. Digamos que yo a veces lo manejo mucho como decir, bueno, voy a sacar unas camisetas, entonces yo empiezo como que las listas por hacer. Y entonces empiezo, bueno, necesito hacer el diseño. Entonces, ¿cuál va a ser mi diseño? ¿Cuál va a ser el concepto? ¿Cuál va a ser la gráfica? Entonces yo empiezo a decir, bueno, una cuestión es diseño, conceptualización del diseño, la idea, el boceto, la digitalización y ya después como todo el rollo bueno, materialización. Necesito sacar, empiezo yo a decir, bueno, esto va a ser una edición limitada, esto va a ser tal cosa, van a ser tantas copias, tantas piezas, determino como esas lineantes y después ya como el factor de producción. Bueno, tengo que hablar con la gente que me hace las camisetas, tengo que hablar con la gente que me hace las serigrafías, con la gente que me hace los botones, con la gente que me hace las calcas, con la gente que me hace los empaques. Trump para llegar y decir, no, listo, tanto, tengo que hablar con todos, tengo que decirles tiempos, vainas, presupuesto, cuadrar todo para decir, bueno, a fin de mes yo tengo ya todo listo para comercialización. Entonces, digamos que todo eso es un proceso de una lista por hacer, ¿no? Digamos como solamente para hacer unas camisetas o para hacer lo que sea. Entonces, en este caso es como igual. ¿Cuál es esa lista o cuál es ese proceso que viene ahora de las cosas por hacer? Entonces, yo quisiera que tú armaras un esquema de cosas por hacer, que es lo que digamos, como en primera instancia tú lo vas viendo o desde la experiencia de lo que han sido los eventos anteriores, se tiene que hacer para que ese evento se materialice. Entonces empezar a colocar, bueno, listo, estamos generando la idea. Después de generar la idea, pues entonces ya, digamos, hay un concepto previo, digamos, está la cuestión del aniversario, ya después como que se tiene que ajustar muy bien la idea, conceptualizarla, pero entonces después, bueno, uno empieza a decir, bueno, y después de que se conceptualiza la idea, ¿qué sigue? Y de ahí que sigue, y de ahí que sigue, y de ahí que sigue, hasta llegar al punto de decir, llegó el día del evento, y el día del evento, incluso, ¿qué pasa después del evento, no? Porque en este caso es como llegar y decir de que se está haciendo un registro en memoria de todo. Entonces no queda solamente como que listo, se acabó la fiesta, son las 3 de la mañana, todo el mundo apague equipos y vámonos. No, sino que internamente tú, pues como diseñadora, pensando en todo lo que se tiene que hacer y de para qué se hizo esa fiesta, pues tú empiezas a decir, bueno, esta fiesta se grabó todo, hay unos registros en video, hay capturas de pantalla, hay tal cosa. Ahora sí, después de eso viene un proceso de edición, viene un proceso de depuración, viene bueno, toda una cantidad de procesos. Y decir, bueno, aquí está el video resultado o el material resultado, ¿no? Un video documental de la fiesta de aniversario de Drop y uno dice, marica, qué chimba, y entonces no es solamente como de hacer, digamos, como el en vivo de todo lo que se hizo ahí tal cual, sino que es un documental desde el punto cero inicial de la fiesta, desde unos preámbulos, unas vainas por ahí de la gente que participa, no sé, pues ahí ya tú eres la creativa en el asunto y ver qué es lo que se tiene que hacer para lograr conseguir esa planeación. ¿Ya? Entonces, yo lo que veo, que digamos como que para que se pueda hacer el trabajo en simultánea, dentro de que tú puedas seguir trabajando en lo que es la construcción del evento Drop y que eso aporte al proceso del trabajo de grado, es hacer como un esquema
de producción, cómo tú lo vas organizando, cómo tú lo vas entendiendo desde el diseño y también pues, desde la experiencia de los eventos anteriores y todo eso. Entonces tú, o sea, sin fechas, ¿no? No es una cuestión como que en esta semana tengo que hacer todo esto y la próxima semana esto no, sino como de un paso a seguir, paso a paso, de qué es lo que se hace. O tú como diseñadora, qué es lo que haces, aportando, desarrollando, generando ideas, generando todo el concepto, generando todo lo que es el evento. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, digamos que ese asuntico sería algo que tú tienes que armar, ¿ya? Como que armas esquema de lo que va a ser esa fiesta de aniversario, pensando en todo lo que se tiene que hacer, como de la forma más organizada que tú lo puedes hacer, ¿ya? Igual, pues me imagino que tú también ya tienes como, o dentro de lo que viene siendo el grupo de trabajo de ustedes, ya tienen como un esquema de qué es lo que van a desarrollar. Me imagino que en el transcurso de la semana o unas semanas empezarán a generar un cronograma, decir, bueno, la fiesta se va a hacer tal día y de ese cronograma y esa fecha pues empieza a ser como un punto súper clave para no darle largas y para empezar a presionarse ustedes y todo el rollo. Y después, bueno, entonces como ese cronograma se ajusta a lo que estás haciendo, a lo que tienes que hacer, porque pues obviamente es el aniversario, como tú dices. No puede ser una cuestión así como que, bueno, cualquier cosa o salir con cualquier vaina, pues porque pierde toda la fuerza lo que ustedes hacen. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy vamos a sacar como sencillo el trabajo de la semana, pues porque la semana pasada no avanzamos, no pudimos hacer mucho, pues entonces vamos a dejarlo sencillo, pero entonces necesito que organices ese esquema, toda esa cuestión, lo que te venía comentando, y me lo envíes para que yo empiece a empaparme del asunto de cómo es la dinámica y pues como desde mi experiencia o mi ignorancia, empiece a decir, ve, mira tal cosa, tal punto, por aquí qué está pasando, por aquí cómo juega, explícame esto, profundiza esto está bacano, esto sí, no sé qué. Y entonces ese esquema, lo bueno es que se convierte como en un esquema metodológico o en un esquema de la metodología que se trabaja. Y eso pues va a funcionar para después ese esquema transformarlo, obviamente utilizarlo en el planteamiento de cómo funciona la fiesta o el evento drop y después utilizarlo también como un esquema base para irlo alimentando y ir montando todo el factor como el discurso y la redacción de los elementos para poder ya darle como un avance súper fuerte al documento. ¿Listo? Dale, dale. Dale. Entonces quedo al pendiente de eso, pues me lo envías, pues ya sabes, a más tardar el lunes por la tarde. Igual el lunes es festivo, pero igual yo voy a estar trabajando el lunes. No, sí, igual Entonces yo me te lo lo mando. envías para yo poderlo. Listo. ¿Alguna otra cosita o estamos bien? ¿Todo claro? No, sí, sino No, que sí, también de sino pronto que quería también preguntarte quería preguntarte sobre sobre cuándo terminamos semestre y terminamos pues semestre y Daniel me pues decía que tenía Daniel que me enviar decía como que un tenía que hacer como documento un documento tipo parcial, algo tipo así. parcial, algo así. Sí. Bueno, el asunto, nosotros terminamos semestre la primera semana de julio. O sea, la primera semana de julio, ahí terminamos. Semestre como tal. Teniendo en cuenta pues que vamos a estar trabajando con el asunto de drop, pues entonces podemos irle siguiendo trabajando para que no se corte como la dinámica de trabajo entre los dos, que igual eso no importa, igual pues estoy en aislamiento, todo el mundo está en aislamiento y no es que tenga planes como irme a vacacionar a los Alpes suizos, ¿no? Entonces por ese lado no hay problema. Obviamente lo de los informes, recuerda que Daniel, y dentro de todo el asunto con el programa de diseño, cada vez que hay un corte, por ejemplo la semana pasada fue corte, se tiene que hacer un informe de avances. Entonces, por ejemplo, tú dices, porque ya presentaste el primero, que fue el del primer corte, ¿cierto? Sí, 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 pero fue un Pero informe fue un informe cortico. práctico. Exacto, es que es como la misma dinámica. Es como ya decir, en el primer informe del primer corte, bueno, hemos avanzado en tal y tal vaina. Ahora, en el informe del segundo corte, bueno, ¿qué tantos avances ha habido desde el primer corte hasta el segundo corte? Entonces dice, bueno, hemos avanzado en ajustar la idea, ya hemos avanzado en tal vaina, ya se ha avanzado en tal otras cosas. O sea, como tú sientes que ha avanzado el proyecto como tal. Entonces se ha avanzado en la idea de ver qué es lo que es drop, qué es lo que quiere drop, cómo funciona, todo ese tipo de cositas. Entonces esos informes lo que hacen es hacer o sea, pues recoger la experiencia y el avance del proyecto que venimos trabajando.
Entonces tú dices, bueno, terminamos el segundo corte y avanzamos hasta tal parte. Y entonces, por ejemplo, de aquí a la primera semana de julio hay que hacer otro informe, donde en ese informe ya se dice, bueno, estoy mostrando en un evento, está la cuestión, bla, 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 todo ese tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que ese informe del segundo corte tienes que enviárselo pues lo antes posible a Daniel, diciéndole que hemos avanzado desde el informe anterior hasta ahora, por así decirlo. Dale, de una. Entonces lo voy a de una. revisar. Lo voy a revisar. Listo, breve. Entonces esa es la cuestión. Ahí ya pues es como llegar y pillar. Quedo al pendiente de que me envíes esos avances y le seguimos dando con duro para organizar bien chimba el proyecto y que ya después sea solamente como de armar cositas y qué tal. ¿Breve? De una. Gracias. De una. Gracias. Listo, yo ahorita subo aquí la grabación a YouTube y te envío el link para que lo tengas ahí. Porfa, es que yo creo que hoy me reúno con los chicos, entonces me gustaría mostrarles esta asesoría. Me gustaría mostrarles asesoría. Listo, perfecto. Entonces ya lo guardo y te lo envío apenas lo suba. Bueno, dale, gracias.